Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del abuso sexual intrafamiliar. Hay que tener claro que el abuso sexual daña tanto a una persona como una violación. Jurídicamente se entiende por violación el acto de penetración. En cambio, el abuso sexual es cualquier conducta sexual impropia que una persona sufra. Es decir, no existe el intento de abuso. Cuando una persona intenta abusar, ya está abusando. Por eso mucha gente dice, oye, no alcanzó a tocarme, pero todo lo que ocurrió previamente, el hecho en sí de intentarlo ya provocó angustia, ya provocó un daño, ya provocó una alteración emocional. Entonces, tiene que darse cuenta, tiene que reactualizar ese concepto de abuso que si no lo tiene claro con respecto a que es cualquier conducta sexual que sea inadecuada hacia una persona, que una persona sufra. Y cuando se da el abuso sexual dentro de un contexto familiar, estamos hablando de un contexto de abuso sexual intrafamiliar. ¿Quiénes abusan más? Los conocidos, no los desconocidos. Las personas piensan que frente a una ofensa sexual, esta va a ser cometida generalmente por algún desconocido, una persona con vestida en forma marginal, desgreñada, como el viejo del saco por ahí, que se va a llevar a los niños y los va a abusar. No es así, la mayor parte de los abusadores son las personas de la misma familia. El padre, el padrastro, los tíos, los abuelos. Y ojo que no solo los hombres abusan, también hay un porcentaje significativo de mujeres que también cometen abuso sexual, lo cual es un tabú hablarlo en esta cultura, pero se dan esos tipos de sucesos, ocurre. ¿Daña mucho un abuso sexual? Sí, daña bastante. Y sobre todo cuando se da dentro del contexto intrafamiliar es peor todavía. Y no es necesario que te toquen para que te abusen. Te puede tocar aquella persona que te muestra el cuerpo, aquella persona que te observa mientras bañas, que te está espiando, aquella persona que te cuenta historias erotizadas, de doble tono, aquella persona que te deja disponible material pornográfico y te lo muestra. Esos hechos también son hechos de abuso sexual y que son cometidos día a día, pero la gente intenta bajarle el perfil, diciendo, no, esto yo no me acuerdo bien de esto si realmente ocurrió o no. Se le tiende a bajar el perfil al tema diciendo, no, fue un sueño, te lo imaginaste, tal vez lo entendiste mal, te dicen, pero abuso es abuso. Creo que todos tenemos en claro cuando se transgrede el límite de lo correcto y lo incorrecto en cuanto al tema de la sexualidad. Y hay algo muy impactante en el tema del abuso sexual, que es el intento del abusador y de la familia en sí por quitarle el crédito, la veracidad, la credibilidad a la víctima. Se intenta decir que la víctima es una persona mentirosa, que siempre mintió, siempre tuvo problemas, o que tuvo desajustes emocionales, desajustes psicológicos. Es lo típico que te dicen. No, es que siempre fuiste problemática, siempre fuiste problemático, siempre tuviste problemas emocionales, siempre han hablado mal de ti. De tal forma que el abusador se pone, como se dice acá en Chile, el parche ante la herida. Siempre hace una campaña de desprestigio de el niño o de la niña que ya abusó. Y si esto no se develó a su debido tiempo y la víctima creció, siempre va a ser una campaña de desprestigio de esa persona aún siendo adulta. Eso es una de las características del abuso intrafamiliar. Se intenta poner el pie encima de la víctima, de tal forma que la víctima no se vea potenciada, no se vea fuerte, porque frente a eso el abusador entra en miedo. Cuando el abusador se da cuenta que aquí el niño o la niña que abusó es adulto y es fuerte ahora y lo puede enfrentar, inmediatamente se rigidiza,
Tú lo ves pasar por la calle o en auto por ahí y apretado. Y va siempre a la par la campaña de desprestigio que te hace por la espalda. Para que en caso de si tú llegas a contar lo que ocurrió, la gente no lo crea. Cuando es el típico proceder del abusador sexual. El ya proceder así te deja en evidencia que la persona algo hizo. ¿Por qué impacta tanto que una persona devele abuso sexual dentro de una familia? Porque ahí hay lazos de por medio, hay vínculos. Y se tiende a dar un quiebre cuando una persona devela. El abusador, que es miembro de la propia familia, eh, hay afectos ahí, pues los que son familiares de este abusador van a querer no creerlo. Y más si es que hay otras personas abusadas también, van a tratar de echarle más tierra encima aún para que no se crea el tema. Miren, hay un aspecto que yo me he podido dar cuenta que es súper relevante en cuanto al tema de los abusos sexuales, que tiene que ver cómo procede el abusador sexual en cuanto a cómo se relaciona con la víctima cuando es de la misma familia. Siempre intenta ejercer una presión sobre la víctima. Hay casos de algunos personajes que son directamente burlescos, ofensivos con los niños que abusaron, de tal forma que tú ves que si se hace un cumpleaños y están los niños ahí que el abusador abusó, valga la redundancia, va a tender a hacer bromas pesadas, a ridiculizarlos, de tal forma que los niños sientan vergüenza y no puedan nunca salir debajo de esa presión. Eso ocurre bastante. Así que ojo con aquellos tíos, abuelos, tíos políticos, familiares que molestan a los niños en los cumpleaños, en los eventos familiares. ¿Ya? Porque ahí uno puede ya ir dando luces de, oye, esta persona está haciendo pasar un momento incómodo a este niño, a estos niños, ¿por qué? Y el otro, y la otra estrategia es siempre ejercer presión, pero a través de una forma un poco más solapada, a través de hechos como el siguiente. Les voy a contar una situación X en que ocurrió esto, esto es real. El caso de un abusador sexual que era tío materno de la víctima. Durante todo, gran parte de las conversaciones que tuvieron luego del abuso, este abusador siempre trató de mantener a la víctima debajo de una presión que tenía que ver con la crítica que él hacía a cierto negocio económico que hizo con la madre de la víctima, por el tema de una casa. Era una casa que tenía que repartirse entre algunos hermanos y la parte que le correspondía a la mamá del niño abusado, él se la vendió a esta persona. Y esta persona se sintió muy ofendido porque se la vendió y además a un costo ridículo, muy por debajo de lo que se vende una casa. Pero el abusador sexual se hizo siempre la víctima, el herido, el ofendido, y ves que podía, y hablaba con el niño víctima, con el niño que había abusado, le hacía notar, oye, tu mamá, cómo se portó conmigo, peleó por la casa, me terminó cobrando dinero, de tal forma que el niño que no tenía que ver nada con el tema del abuso, tuvo que recibir muchas veces esos comentarios de un tema económico entre hermanos. Ese tipo de conducta es típico del abusador. Siempre se relaciona con la víctima, pero desde una posición de hacerlo sentir apretado. Tu familia hizo algo que no corresponde conmigo. Oh, pobre de mí, mira cómo me siento y el peso cae sobre ti y tu familia. Eso es otro tipo de manipulaciones que utilizan los abusadores sexuales. Y como le digo, hay distintos tipos de abuso. Te pueden abusar sexualmente aún sin tocarte. Te pueden abusar diciendo, hey, mira, observa hacia acá y exponer el cuerpo. Eso también se considera abuso sexual. Y también abuso sexual es todo aquello que ya pasa cuando hay contacto físico también en forma indebida, ¿no es cierto?
La familia tiende muchas veces a no creerle a la víctima. Es mucho más fácil ponerse del lado del victimario para así no eclosione, no salga toda la podredumbre que hay debajo a relucir. ¿Qué trastornos se pueden dar en una persona por ser víctima de abuso sexual? Cuando ocurre más de uno de estos en la misma persona, es muy probablemente que haya un abuso sexual. Depresiones severas, depresiones postparto, crisis de pánico, trastornos de alimentación, relación compleja entre la madre y la hija, por ser del mismo género, agresiones hacia el propio cuerpo, conducta adictiva, disforia premenstrual o durante la menstruación, que es una alteración emocional fuerte, disforia poscoital es a la hora de hacer el amor, muchas veces la mujer queda, luego que el hombre se queda dormido, queda sintiéndose sucia, culpable, con cierta tristeza interior que no sabe de dónde procede del abuso. El tema de los trastornos de alimentación también tiene que ver mucho con el tema de los abusos sexuales. En cuanto al tema de la comida es símbolo de maternidad, de madre. Por lo tanto, la niña no quiere comer o no quiere tener dentro de sí el mismo destino que la madre vivió. La misma angustia, la misma tristeza, la misma depresión. Por lo tanto, quiere caminar hacia otro norte, un norte distinto. No quiere comer, no quiere, o si de comer, lo va a lo va a querer tirar hacia afuera, lo va a querer vomitar. ¿En qué momentos de la vida se dan estos trastornos provocados por los abusos sexuales? Se dan cada vez que el árbol florece. ¿A qué me refiero con esto? Cuando en una familia hay una manifestación de vida nueva o de florecimiento de la feminidad, es en ese momento donde la persona que fue abusada sexualmente comienza a hacer crisis. Por ejemplo, cuando nace un nuevo integrante de la familia, cuando la madre se da cuenta que la hija le llega la menstruación, cuando la hija tiene su primer pololo, cuando se casa, cuando tiene su primer bebé. Todos los hechos de festividad, de florecimiento familiar, si se lograra trazar una línea del tiempo y comparar con la fecha en que la persona que sufrió abuso sexual en la infancia hizo crisis, depresión, o tuvo una recaída en una conducta adictiva, o un intento de suicidio, va a coincidir perfectamente con estos eventos simbólicos a nivel familiar. Ahora, evidentemente que una persona por tener solo depresión no significa que inmediatamente venga de un evento de abuso, pero si de esta lista que yo he nombrado la persona sufre varios trastornos, ha sufrido varios, es casi con total seguridad que sabemos que sí sufrió de un abuso sexual. Los abusos sexuales son transgeneracionales, se transmiten de una generación a otra, de tal forma que si la abuela fue abusada, vamos a darnos cuenta que la madre también, los hijos también. Hay ciertas características que recurren en estas historias, que hacen que los hijos queden muchas veces vulnerables a vivir abusos sexuales. Una de estas características es no hablar de sexo, no educar sexualmente a los hijos, lo cual ya los deja expuestos y vulnerables a sufrir abusos sexuales. La madre, el padre que sufrieron abusos sexuales tienden a no hablar de estos temas con los hijos, a no hablar de educación sexual, a no hablar de los cambios corporales que se da en la pubertad, a no hablar de la masturbación, de las sensaciones de excitación. Entonces los niños quedan con un déficit de información y lo cual los expone a sufrir abusos sexuales. Ahora, aquí también complica mucho el hecho de que una persona cuente los abusos sexuales en el contexto familiar que vive, en contextos familiares violentos. No es fácil que un niño o una niña llegue a contar, oye, mira, a mí me tocó esta persona o esta persona me hizo esto. Y ojo, que siempre que hay una víctima de abuso sexual en una familia debe cotejarse si hay más víctimas. Tiende a estar más propagado el tema de lo que uno que piensa dentro de la misma familia. En la misma familia donde hay una víctima hay más de una víctima.
En la misma familia que hay un abusador, hay más de un abusador. Tanto víctimas como victimarios se van repitiendo de generación en generación, comienzan a aparecer dentro de las mismas familias. No importa cuánto tiempo usted se haya demorado en develar el abuso sexual, en contarlo, cuéntelo, hágalo. Usted no sabe, no logra vislumbrar los cambios positivos que va a tener su vida una vez que usted cuente lo que le tocó vivir. Y evidentemente la reacción del abusador va a ser desmentirlo, va a decir que usted está inventando, que es mentira. Ese es el proceder, no lo van a reconocer. Pero de todas formas hágalo, así hayan pasado décadas, hágalo. Va a tener beneficios considerables para su vida. Otra arista súper importante en cuanto al tema del abuso sexual intrafamiliar y del abuso sexual que se vive en la infancia es importante la preparación de aquellos profesionales que van a trabajar con personas que a su vez fueron abusadas sexualmente. Es decir, psicólogos, asistentes sociales, médicos, psiquiatras, enfermeras. ¿Por qué? Porque cuando una persona trabaja con niños o personas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia y no ha elaborado su propia historia de abuso, es muy probable que entre en crisis. Es muy probable que pueda ocurrir incluso un suicidio, como ha ocurrido muchas veces. Hayan habido muchos profesionales que terminan suicidándose producto de la enseñanza que le entregó, nunca contempló un protocolo de análisis de estas vivencias. Todas las carreras de psicología a nivel nacional debiesen tenerla. Yo la carrera que estudié acá en la Universidad de Tarapacá, el tiempo que yo estudié, no lo tenía. No sé si actualmente lo tienen. Lo desconozco. Y el tema de la sexualidad, sí, en forma más personalizada, lo tocamos una vez en un taller de desarrollo personal y de forma bastante mediocre, ridículo y donde prácticamente la gente comenzó a contar cómo seducía y se pavoneaba en forma bastante estúpida de cómo obtenían parejas, pero nadie llegó y el profesor que dirigió también el taller no llegó a hablar de la importancia de la prevención del abuso sexual y la importancia de elaborarlo cuando tú eres un profesional de la salud. Bueno, creo que a tal extremo fue esa desidia en los años de estudio, los años que yo estudié, y creo que todavía se debe dar, que con los años se mató una compañera de carrera, que precisamente trabajaba con niños que habían sufrido abuso sexual. Importante prevenir el abuso sexual en los niños, sí, sumamente importante. Importante la educación sexual, sumamente importante para prevenir los abusos sexuales. La educación sexual debe ser entregada en casa. El padre educa al hijo, la madre a la hija. Si no está uno u otro, el otro debe asumir la responsabilidad. Pero no debe ser entregada la educación sexual en forma estandarizada por los gobiernos, por los colegios, por extraños. Ahí hay un error que se está cometiendo actualmente con las leyes de educación sexual infantil que quieren ser implantadas en los países, que en el fondo buscan adultizar a los niños, promover la homosexualidad. Ojo que no tengo nada en contra de las personas homosexuales. Uno de mis amigos más cercanos y que quise mucho fue el vocalista de un grupo de rock donde tocábamos y él era homosexual. Pero a nadie le explica que la tasa de enfermedades mentales aumenta y la tasa de suicidios también aumenta en las personas homosexuales. No es tan simple venir y decir, oye, la persona es homosexual y va feliz por la vida. Hay manuales de educación sexual que han salido en la ciudad de Santiago donde se fomenta la sodomía, el sexo anal, la sodomía, ¿no es cierto? La sodomización, el sexo entre jóvenes del mismo sexo, la conducta sexual entre jóvenes del mismo sexo, la adultización de los niños a temprana edad, que mantengan relaciones sexuales. Y eso es otro tema importante que acá como cultura los agentes de salud que tenían que haberse pronunciado no lo hicieron. Y ahí es donde tú preguntas, ¿realmente esta gente está trabajando en salud en forma objetiva
o replican los procedimientos e ideologías estandarizadas que llegan desde afuera. Para nadie es una novedad que la edad de inicio sexual se adelantó mucho. Actualmente en Chile el promedio es de 13 años. 13 años el inicio de la vida sexual, lo cual es espantoso, a mi entender, es espantoso. Antiguamente la edad era los 17, 18. De repente tú veías que había un compañero que era un poquito más prematuro y tenía sexo antes, pero esa era la edad incluso y se buscaba mucho el estar preparado, el ser responsable para afrontar el tema de un probable embarazo, de ser padre o de ser madre. Pero hoy en día no, pues como el aborto que se está buscando es aborto libre, no importa si quedas embarazada, total vas a abortar nomás, no hay problema. Y no es tan simple, no es tan simple porque la persona que aborta en su interior quedan rezagos de esa experiencia. ¿Cómo me va a decir que la experiencia del aborto en una niña, de tener un bebé en una situación donde no se puede hacer responsable, más encima abortarlo, no va a dejar ningún rezago? Aunque eso es lo que nos quieren hacer creer. Es necesario que haya un periodo de la vida desde el inicio de la pubertad hasta que tengas el inicio de la vida sexual, donde no tengas sexo, donde aprendas a follarte, a tolerar la frustración. Ahora los niños están sintiendo sus primeros impulsos sexuales en la pubertad y están teniendo sexo a los 13 años muy tempranamente. De tal forma que estamos creando mentalidades de niños que no toleran la frustración, que no pueden dialogar, que no se les puede decir que no. Porque en el área más importante donde uno tiene que aprender a contenerse sanamente, a buscar el momento propicio, a ser responsable, prácticamente se le está diciendo a los jóvenes, oye, tenga sexo nomás y esto es como ir al baño, es como cambiarse ropa interior. No es así, po. Después las personas se quejan de que hay una mala selección de pareja, de que los dañaron en las relaciones de pareja, siendo que no se le está enseñando a los jóvenes hoy en día a seleccionar la pareja más apropiada. Se vive en la vida como uno vive sexualmente. Y actualmente las nuevas generaciones le están enseñando a no postergarse. Ya no puedes tener un diálogo con un joven, pues, simplemente si no está de acuerdo con lo tuyo o te va a aplastar con su falta de respeto o no va a conversar. Lo que pasó en este tema del estallido social, pues un montón de cabros chicos salieron a las calles que ni siquiera cachaban porque estaban protestando y frente a la solicitud de mucha gente, oye, no queme neumático acá porque nos contaminan y acá no viven políticos, no vive Piñera, no vive masones, no había diálogo simplemente. Imposible el diálogo con mentalidades así. Ese tipo de mentalidades están educadas así a través de la ingeniería social. Por lo mismo se adelantó la vida sexual a través del estímulo del Internet. Como los padres tenían manejo del control parental en los computadores, aparecieron estos tarritos pequeños que tenemos ahora, que son los smartphones, donde los padres prácticamente ya no tienen ningún manejo de lo que los niños ven. Algunos estudios en el Reino Unido hablan de niños de 7 años intercambiando material pornográfico. Pues imagínate, 7 años. O sea, ya no hay futuro ya en una mente así. Totalmente mecanizados, en forma verdaderos zombies. ¿El sistema es pedófilo? Sí, yo creo a mi entender sí. Recuerden que este sistema tiene una base filosófica, artística grecorromana. Investiguen con respecto al tema de la sexualidad de los griegos y los romanos y también y a nivel religioso judeo-cristiana. Investiguen también el tema. Sin importar hace cuánto tiempo usted vivió el abuso sexual, siempre va a ser provechoso que lo cuente. Sea valiente, hágalo. Se va a dar cuenta que toda esa energía que usted mantenía ahí ocupada en guardar ese tema va a quedar disponible para otros eventos, para su creatividad, para su imaginación, para su trabajo y para muchas cosas mejores también que hay.
para que tenga mejor desempeño en múltiples áreas. Y no se preocupe por la negación del abusador del hecho. El abusador siempre lo va a negar. Y si el abuso es intrafamiliar, es muy probable que se sumen familiares también a apoyar al abusador y no a la víctima. Frente a eso, corte con esas personas, no vale la pena tenerlos cerca. Siga adelante, pero no dejen que se cree este mito de usted como una persona o enferma, o loca, o poco creíble. Que eso nace desde la mentalidad del abusador. Son las principales estrategias que los abusadores tienen para restar crédito a lo que uno va a decir. Bien, un gran abrazo y vamos a hablar de otro tema en otra oportunidad.